Buenos días. El día de hoy veremos el tema de cómo invertir en el mercado de valores de la India. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. 1. Historia del mercado de valores de la India. El mercado de valores de la India tiene una larga y rica historia que se remonta a principios del siglo XIX, cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales estableció la Bolsa de Valores de Bombay en 1850. Desde entonces, el mercado de valores ha evolucionado y se ha expandido significativamente, convirtiéndose en uno de los mercados más grandes y activos del mundo. En la década de 1950, la India adoptó una política socialista y nacionalizó varios sectores de la economía, incluido el mercado de valores. Como resultado, el mercado de valores de la India se estancó durante varias décadas, con una actividad limitada y una falta de inversión extranjera. Sin embargo, a partir de la década de 1990, el gobierno indio comenzó a liberalizar la economía y permitió la inversión extranjera en el mercado de valores. Esto llevó a un aumento significativo en la actividad del mercado y la entrada de nuevas empresas y negocios en el mercado. En 1995, se estableció el National Stock Exchange, NSE, como una alternativa a la Bolsa de Valores de Bombay, BSE. El NSE introdujo el sistema de negociación electrónica en el mercado de valores indio, lo que permitió una mayor transparencia y eficiencia en las transacciones. Desde entonces, el mercado de valores de la India ha experimentado un crecimiento constante y ha atraído una cantidad significativa de inversión extranjera. En 2014, la Bolsa de Valores de Bombay se convirtió en la primera bolsa de valores de Asia en superar una capitalización de mercado de 2 billones de pesos. Actualmente, el mercado de valores de la India se compone de 2 bolsas de valores principales: la Bolsa de Valores de Bombay, BSE, y la National Stock Exchange, NSE, y varias otras bolsas de valores regionales. Las principales empresas indias cotizan en estas bolsas, y el mercado de valores de la India se considera uno de los más importantes y dinámicos del mundo. 2. ¿Por qué invertir en el mercado de valores de la India? Invertir en el mercado de valores de la India puede ofrecer numerosas oportunidades para los inversores. A continuación, se presentan algunas razones por las cuales los inversores pueden considerar invertir en el mercado de valores de la India. Potencial de crecimiento económico. La economía india ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas, y se espera que continúe creciendo en el futuro. El Fondo Monetario Internacional, FMI, predice que la economía india crecerá a una tasa del 11,5% en 2021, convirtiéndose en la economía de más rápido crecimiento del mundo. Este potencial de crecimiento económico puede presentar oportunidades para los inversores en el mercado de valores de la India. Diversificación de la cartera. Invertir en el mercado de valores de la India puede ofrecer a los inversores una forma de diversificar sus carteras. La inclusión de acciones indias en una cartera puede ayudar a reducir el riesgo y aumentar el potencial de rendimiento. Atractivo demográfico. India tiene una población de más de 1.300 millones de personas, lo que la convierte en el segundo país más poblado del mundo. Esta población joven y en crecimiento ofrece un gran mercado para empresas e inversores, lo que puede traducirse en oportunidades de inversión en el mercado de valores. Acceso a empresas emergentes. India es conocida por su industria de tecnología de la información y ha producido varias empresas emergentes de éxito, como Flipkart y Ola. Invertir en el mercado de valores de la India puede permitir a los inversores acceder a estas empresas emergentes en etapas tempranas de su crecimiento. Regulaciones sólidas. La Comisión de Valores de la India, SEBI, regula el mercado de valores de la India y ha establecido regulaciones sólidas para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado. Demografía favorable. La India tiene una población joven y en rápido crecimiento, lo que significa que hay una gran cantidad de consumidores y una creciente clase media que está impulsando el crecimiento de las empresas en la India. Reformas económicas. El gobierno de la India ha implementado una serie de reformas económicas para impulsar el crecimiento del mercado de valores y atraer inversores extranjeros.
Estas reformas incluyen la liberalización del mercado de capitales, la simplificación de las regulaciones y la eliminación de barreras para la inversión extranjera. Acceso fácil, con el crecimiento de la tecnología y las plataformas de inversión en línea. Invertir en el mercado de valores de la India es cada vez más fácil y accesible para los inversores internacionales. Es importante tener en cuenta que, como cualquier inversión, invertir en el mercado de valores de la India conlleva riesgos, incluyendo la volatilidad del mercado, la fluctuación del tipo de cambio y los riesgos políticos. Continuando ahora veremos requisitos para invertir en el mercado de valores de la India. 1. Obtener una cuenta de corretaje. Una cuenta de corretaje es una cuenta que le permite a un inversor comprar y vender acciones, bonos, fondos mutuos y otros valores. Aquí te presento los pasos detallados para obtener una cuenta de corretaje. Evalúa tus necesidades de inversión. Antes de abrir una cuenta de corretaje, debes evaluar tus necesidades de inversión, tu nivel de experiencia y tus objetivos financieros. También debes determinar cuánto dinero estás dispuesto a invertir y cuál es tu tolerancia al riesgo. Investiga diferentes corredores. Investiga diferentes corredores para encontrar uno que ofrezca los servicios que necesitas y que tenga una buena reputación. Puedes leer reseñas en línea y preguntar a otros inversores sobre sus experiencias con diferentes corredores. Decide qué tipo de cuenta abrir. Los corredores ofrecen diferentes tipos de cuentas, como cuentas individuales, cuentas conjuntas y cuentas de jubilación. Decide qué tipo de cuenta es la mejor para ti. Reúne la documentación necesaria. Para abrir una cuenta de corretaje, necesitarás proporcionar información personal, como tu nombre, dirección y número de seguro social. También necesitarás proporcionar información financiera, como tus ingresos y activos. Reúne toda la documentación necesaria, como tu identificación y los estados de cuenta bancarios. Completa la solicitud. Una vez que hayas seleccionado un corredor y decidido el tipo de cuenta que deseas abrir, completa la solicitud. Proporciona toda la información requerida y asegúrate de leer y comprender los términos y condiciones de la cuenta. Deposita fondos. Una vez que tu solicitud sea aprobada, deberás depositar fondos en tu cuenta de corretaje antes de poder comenzar a invertir. A menudo, los corredores tienen un monto mínimo que debes depositar para abrir una cuenta. Comienza a invertir. Una vez que hayas depositado fondos en tu cuenta, estás listo para comenzar a invertir. Investiga las acciones, bonos y otros valores que te interesan y comienza a realizar compras y ventas a través de tu cuenta de corretaje. Espero que esta información te sea útil para abrir una cuenta de corretaje exitosamente. Recuerda que siempre es recomendable buscar asesoría de un profesional en inversiones si tienes dudas o preguntas sobre el proceso. 2. Cumplimiento de las regulaciones de la RBI y SEBI. La Reserve Bank of India, RBI, y la Securities and Exchange Board of India, SEBI, son dos reguladores financieros importantes en la India. A continuación, se proporciona información detallada sobre el cumplimiento de las regulaciones de la RBI y la SEBI. Reserve Bank of India, RBI. La RBI es el Banco Central de la India y su principal función es regular la política monetaria del país. También supervisa y regula el sistema bancario y financiero de la India. Algunas de las regulaciones de la RBI incluyen normas de capital y provisiones. La RBI exige que los bancos tengan suficiente capital y provisiones para cubrir los riesgos. Los bancos también deben cumplir con las normas de inversión y concentración de riesgos. Cumplimiento de KYC. La RBI exige que los bancos realicen debidamente la verificación de identidad de los clientes y cumplan con las normas Know Your Customer, KYC. Normas de préstamos. La RBI ha establecido ciertas normas para la concesión de préstamos, como el límite máximo de préstamo y las tasas de interés aplicables. Normas de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La RBI exige que los bancos implementen medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Securities and Exchange Board of India, SEBI. La SEBI es el regulador del mercado de valores de la India y su función principal es proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo del mercado de valores. Algunas de las regulaciones de la SEBI incluyen normas de divulgación.
La SEBI exige que las empresas emisoras divulguen información completa y precisa a los inversores. Esto incluye información financiera y no financiera, así como cualquier otro hecho relevante. Normas de comercio. La SEBI regula las transacciones en el mercado de valores, incluyendo las normas de insider trading, la manipulación del mercado y las transacciones fraudulentas. Normas de oferta pública. La SEBI regula las ofertas públicas de valores, incluyendo la fijación de precios y las normas de divulgación. Normas de intermediarios. La SEBI regula a los intermediarios del mercado de valores, como corredores y asesores de inversión, y exige que cumplan con las normas éticas y de conducta profesional. En resumen, el cumplimiento de las regulaciones de la RBI y la SEBI es esencial para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la protección de los intereses de los inversores en la India. Los bancos, empresas emisoras, intermediarios y otros participantes en el mercado de valores deben asegurarse de cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones y proteger su reputación. 3. Conocimiento básico de inversión. La inversión se refiere a la colocación de recursos financieros con la expectativa de obtener ganancias o rendimientos en el futuro. Existen diferentes tipos de inversiones y estrategias de inversión, y a continuación se detallan algunos conceptos básicos relacionados con la inversión. Rentabilidad. Es la ganancia que se obtiene de una inversión y se expresa como un porcentaje del capital invertido. Riesgo. Es la posibilidad de pérdida de capital debido a la fluctuación del valor de la inversión. A mayor rentabilidad esperada, mayor suele ser el riesgo asociado a la inversión. Diversificación. Es una estrategia de inversión que implica distribuir el capital en diferentes tipos de activos o instrumentos financieros para reducir el riesgo de pérdida. Plazo de inversión, se refiere al tiempo durante el cual se mantiene la inversión. Existen inversiones a corto plazo, medio plazo y largo plazo, y el plazo adecuado dependerá de los objetivos y la estrategia de inversión de cada inversor. Activos financieros, son instrumentos financieros que se compran o venden en los mercados financieros, como acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros. Análisis fundamental. Es un enfoque de análisis que se centra en el estudio de los fundamentos de una empresa o activo financiero, como su situación financiera, estado de resultados, perspectivas de crecimiento, entre otros. Análisis técnico. Es un enfoque de análisis que se basa en el estudio del comportamiento de los precios y los volúmenes de negociación de un activo financiero para determinar su tendencia y hacer predicciones sobre su evolución futura. Costo de oportunidad. Se refiere al valor de la mejor alternativa no elegida al tomar una decisión de inversión. Es decir, el costo de lo que se sacrifica al invertir en una opción en lugar de otra. Inflación, es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía. La inflación puede afectar el valor real de una inversión, ya que disminuye el poder adquisitivo del dinero. Mercado de valores, es el conjunto de mercados organizados en los que se compran y venden activos financieros. El mercado de valores puede ser una opción para invertir en acciones y bonos emitidos por empresas y gobiernos. Es importante recordar que la inversión conlleva riesgos y que los inversores deben estar informados y educados antes de tomar cualquier decisión de inversión. Además, es recomendable diversificar y consultar a profesionales del sector financiero antes de invertir. Continuando ahora veremos tipos de inversión en el mercado de valores de la India. 1. Acciones. El mercado de valores de la India ofrece diferentes tipos de instrumentos financieros en los que los inversores pueden invertir. Uno de los instrumentos más populares en el mercado de valores de la India son las acciones, que representan la propiedad parcial de una empresa. A continuación, se detalla la inversión en acciones de forma más detallada. Las acciones son instrumentos financieros emitidos por una empresa que representan una fracción de la propiedad de la empresa. Cuando los inversores compran acciones de una empresa, se convierten en accionistas y tienen derecho a una parte de las ganancias de la empresa y a votar en las decisiones importantes de la empresa en las juntas de accionistas. En la India, las acciones se negocian en las dos bolsas de valores más grandes del país, la Bolsa de Valores de Bombay, BSE,
y la Bolsa Nacional de Valores, NSE. Las acciones se pueden comprar y vender en ambas bolsas de valores a través de corredores de bolsa y plataformas de comercio electrónico en línea. Las acciones en la India se dividen en dos categorías principales: acciones de empresas de gran capitalización, large cap, y acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización, small cap y mid cap. Las acciones de gran capitalización son emitidas por empresas de mayor tamaño y estabilidad financiera, mientras que las acciones de pequeña y mediana capitalización son emitidas por empresas más pequeñas y menos estables financieramente. Las acciones de gran capitalización suelen ser menos riesgosas, pero también pueden ofrecer menos potencial de crecimiento en comparación con las acciones de pequeña y mediana capitalización. Además, las empresas también pueden emitir acciones preferentes, que ofrecen dividendos fijos y prioridad en el pago de dividendos sobre las acciones ordinarias. Las acciones preferentes no suelen ofrecer derecho a voto en las juntas de accionistas. Antes de invertir en acciones, es importante que los inversores realicen una investigación exhaustiva sobre la empresa y su desempeño financiero para evaluar los riesgos y el potencial de crecimiento. También es importante diversificar la inversión en diferentes empresas y sectores para reducir el riesgo. En resumen, la inversión en acciones en el mercado de valores de la India es una forma popular de inversión para los inversores que buscan crecimiento a largo plazo. Los inversores deben ser conscientes de los riesgos asociados con la inversión en acciones y buscar el asesoramiento de profesionales financieros antes de invertir. 2. Fondos mutuos. Un fondo mutuo es una herramienta de inversión que se utiliza para juntar el dinero de varios inversores y así invertir en una variedad de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, entre otros. En otras palabras, los fondos mutuos permiten que los inversionistas puedan diversificar sus inversiones de una manera sencilla y efectiva, sin tener que comprar cada activo individualmente. Los fondos mutuos son administrados por gestores profesionales de inversión que se encargan de tomar las decisiones de inversión, seleccionando los activos que se incluirán en el fondo mutuo y monitoreando su desempeño. Los inversores compran acciones del fondo mutuo, lo que les da derecho a una porción del total del valor del fondo. Cada fondo mutuo tiene un objetivo específico de inversión, que puede ser, por ejemplo, lograr una rentabilidad a largo plazo, generar ingresos regulares o invertir en un sector específico. También pueden tener distintos niveles de riesgo, lo que significa que algunos fondos pueden ser más volátiles que otros. Los inversores pueden invertir en fondos mutuos a través de corredores de bolsa o instituciones financieras, y generalmente se requiere una inversión mínima. Los fondos mutuos cobran una tarifa anual de gestión, conocida como gastos de administración, que se calcula como un porcentaje del valor total del fondo. En resumen, los fondos mutuos son una herramienta popular de inversión que permiten a los inversionistas diversificar sus inversiones de una manera fácil y efectiva. Están administrados por gestores profesionales de inversión y ofrecen una variedad de objetivos de inversión y niveles de riesgo para satisfacer las necesidades de los inversores. 3. Bonos. En un bono, normalmente se fijan las condiciones de pago y los intereses que se añadirán al valor nominal, así como las temporalidades. En pocas palabras, es un papel en el que el prestatario se hace acreedor a una deuda y lo constata mediante este método. Normalmente son de bajos rendimientos, pero a largo plazo, y si se tienen bonos de alta calidad, se puede evitar pérdida causada por volatilidad del mercado. También hay distintos tipos de bonos en el mercado, dependiendo del producto del que se obtuvo la deuda. Bono cupón cero, establece una cantidad fija a pagarse a futuro. Bono cuponado, se paga a los inversionistas su valor nominal. Bono bajo par, define que dicho valor del bono cotiza por debajo de su valor de emisión. Bono sobre par, define al valor del bono como cotizado por arriba de valor de emisión. Existe la posibilidad de compra bonos, que normalmente son las personas o entidades que prestan el dinero, para obtener una garantía a cambio, para los deudores al tener intereses en un plazo determinado. Un bono puede ayudar a combatir la inflación a largo plazo. Continuando ahora veremos evaluación de las empresas antes de invertir.
1. Análisis fundamental. Antes de realizar una inversión es importante que el inversionista realice un análisis de las características y elementos de la inversión que ha elegido. Los análisis son de vital importancia dado que le permiten al inversionista tomar decisiones informadas. Cuando una persona decide invertir en acciones, en términos generales estos análisis incluyen determinados elementos como por ejemplo la información financiera, las noticias relevantes, los rumores sobre la compañía, el comportamiento de los fundamentales de la compañía, entre otros. El análisis técnico se concentra en el estudio de gráficas y tendencias de valores. Este tipo de análisis le brinda al inversionista la posibilidad de conocer la evolución de los precios, mediante información histórica de estos. Por medio de estos datos se puede efectuar predicciones del comportamiento futuro de los precios de la compañía. Ahora bien, la importancia del análisis fundamental proviene de que éste permite estudiar la evolución de las acciones, dentro del contexto del mercado bursátil. Este tipo de análisis se puede efectuar desde distintos enfoques. El primero es el enfoque top-down, en este los inversionistas inician con un análisis del contexto global, hasta llegar a una conclusión de la empresa que está siendo evaluada. Por otro lado está el enfoque bottom-up que se enfoca en identificar ideas de inversión de la compañía, sin que la visión global sea un aspecto determinante. El análisis fundamental cuenta con 5 principales objetivos. El primero es predecir el comportamiento futuro de los precios de un activo. Para esto el inversionista tiene en cuenta el comportamiento de la industria a la que pertenece la compañía y de la economía en general. El segundo objetivo es determinar el precio objetivo del título. En algunos casos las acciones pueden estar subvaloradas o sobrevaloradas dependiendo del sentimiento de mercado. Para realizar este análisis el inversionista tiene en cuenta los estados financieros de la compañía, los proyectos futuros que tiene programados y los ratios financieros. El inversionista que determine su inversión por el análisis fundamental busca comprar acciones que están subvaloradas, según su análisis, dado que estima que en el futuro subirán de precio y podrá tener una ganancia. Otros objetivos que tiene el análisis fundamental es evaluar la gerencia de la compañía, dado que la forma en que una compañía es dirigida impacta en el comportamiento futuro de esta, determinar la habilidad de la compañía para enfrentar a su competencia, y analizar el estado de las finanzas de la compañía. El análisis fundamental es mayormente utilizado para inversiones a largo plazo. Este tipo de inversionistas se caracterizan por ser pacientes y no tienen en cuenta volatilidad de corto plazo, que pueden presentar el precio de las acciones en el corto plazo en sus decisiones de inversión. Análisis fundamental para inversionistas pequeños. Llevar a cabo el análisis fundamental de una acción es un trabajo que lleva tiempo. Es por esto que en Colombia las sociedades comisionistas de bolsa cuentan con áreas de investigaciones especializadas las cuales llevan a cabo estos análisis de las compañías más importantes que se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. En su gran mayoría las sociedades realizan investigaciones sobre las acciones que se encuentran contenidas en el índice Colcap. 2. Análisis técnico. Hay 3 pasos principales para la elección de acciones basada en el análisis técnico: selección de acciones, escaneo de gráficos y configuración de la negociación. Con la selección de acciones, la meta es obtener una lista de 20 o 25 candidatos mediante la clasificación rápida a través de miles de acciones utilizando un conjunto de criterios técnicos. Luego intentará reducir esa lista a 3 o 4 candidatos mediante la exploración de los gráficos para detectar posibles entradas. Por último, realizará un análisis de gráficos más detallado y elegirá con el cual negociar. Para ilustrar este proceso, supongamos que usted es un operador de swing que tiende a mantener una acción entre unos días a unas pocas semanas. Seleccionar las acciones mediante el análisis técnico. Para configurar una selección, considere los siguientes elementos: precio y capitalización bursátil. Este puede ser un buen lugar para comenzar, ya que le permite eliminar muchas acciones de inmediato. Por ejemplo, si no está interesado en acciones con un precio superior a $100 americanos, podría excluirlas en la selección. Sectores e industrias. Con la herramienta del sector Street Smart marca registrada,
Busque grupos de industrias y sectores fuertes si desea invertir a largo plazo y débiles si es a corto plazo. Impulso. El operador técnico generalmente quiere identificar acciones fuertes y en alza para compras potenciales y acciones débiles de tendencia bajista para el corto plazo. Para encontrar acciones que se ajusten a estos patrones, considere el análisis del promedio móvil. Los promedios móviles son indicadores de tendencia que suavizan los movimientos de precios diarios para darle un sentido de la tendencia. También pueden actuar como niveles de soporte y resistencia. Un simple promedio móvil se calcula al promediar los precios de cierre durante un periodo de tiempo, dando igual peso a cada cierre. Para posiciones a largo plazo, podría considerar que las acciones estén por encima de su promedio móvil de 20 días y que su promedio móvil de 20 días esté por encima de su promedio móvil de 50 días. Para posiciones a corto plazo, podría considerar que las acciones estén por debajo de su promedio móvil de 20 días y que su promedio móvil de 20 días esté por debajo de su promedio móvil de 50 días. Para la liquidez, puede buscar acciones que se negocien al menos 200.000 por día. Muchos operadores utilizan estos valores, pero tal vez desee ajustarlos para sus propias necesidades. Gráficos de selección. Ahora, escanee los gráficos de los candidatos generados desde su selección y busque acciones con buenos puntos de entrada. Entre las diferentes consideraciones, existen dos estrategias de ingreso comunes para la negociación swing: rupturas en la dirección de la tendencia, nuevos niveles altos o bajos, y desaceleraciones. Para las rupturas en posiciones a largo plazo, considere ingresar en el primer nuevo máximo, o tal vez el segundo, después de que la acción haya operado lateralmente durante unos días. Para las rupturas en posiciones a corto plazo, considere ingresar en el primer o segundo nuevo mínimo después de unos días de movimiento lateral. Con la estrategia de desaceleración, querrá ver la acción correcta durante unos días en la dirección opuesta a la tendencia. Luego, puede considerar adquirir en esa debilidad a corto plazo en las posiciones a largo plazo y vender en esa fortaleza a corto plazo en las posiciones a corto plazo. Configuración de operación. A continuación, examine los gráficos de las acciones que superaron el paso 2 y elija a aquellas con las que operará al día siguiente. Asumiremos, para facilitar la discusión, que prefiere las entradas de desaceleración y ha reducido sus selecciones a dos candidatos de compra: las acciones A, figura 1, y las acciones B, figura 2. Para ayudarle a decidir, utilice patrones de precios, volumen, promedios móviles y una herramienta adicional: el oscilador estocástico, Stochastic Oscillator. Continuando ahora veremos estrategias de inversión. 1. Inversión a largo plazo. Una de las claves que todo inversor tiene que tener en cuenta siempre es la necesidad de enfocar toda su estrategia de una manera coherente, con unos objetivos de largo plazo, huyendo del oportunismo de modas que, si bien pueden proporcionar suculentos réditos, también encierran el riesgo de ocasionar pérdidas catastróficas. Sin embargo, es comprensible que resulte difícil concentrarse en el largo plazo cuando todo a nuestro alrededor está haciendo ruido. Por un lado, se han generado unas enormes expectativas con la reapertura global de la economía tras la pandemia y la recuperación de buena parte de lo perdido en los meses pasados. Pero estas mismas previsiones están provocando a la vez ciertos problemas de suministro en distintos sectores de la economía y presiones inflacionarias, que despiertan el temor a una reacción rápida de los bancos centrales. Por otro lado, aunque parece que empezamos a mirar la pandemia desde el retrovisor, el coronavirus y sus variantes aún no están controlados, particularmente en los países emergentes, por lo que aún hay un importante componente de incertidumbre pandémica. Por lo tanto, puede resultar difícil para algunos inversores considerar la posibilidad de invertir en determinadas empresas y sectores que siguen afectados por altos niveles de volatilidad. Un día las economías caen y al siguiente repuntan. Las dudas permanecen, pero al mismo tiempo parecen surgir oportunidades. Por ejemplo, en el caso del mercado español. Hay una serie de valores que han estado en el epicentro de toda la pandemia, como son las compañías aéreas,
El sector financiero, turismo, viajes, todo lo que se conoce como la economía social. Mirando el largo plazo y asumiendo un entorno de recuperación post-COVID, son valores que, habiendo sufrido importantes descuentos a lo largo de los últimos meses, presentan un cierto potencial en un entorno de recuperación y de reapertura generalizada de las economías. No es de extrañar que el inversor minorista se replantee su estrategia de inversión para encontrar una opción que le proporcione algún tipo de estabilidad. ¿Cómo puede lograrlo? Planteamos aquí las claves para adoptar un enfoque de construcción de cartera a futuro. Lo básico. Una estrategia de inversión a largo plazo consiste en comprar determinados valores y mantenerlos durante un largo periodo de tiempo. Estas inversiones se ajustan a empresas que el inversor considera que tienen un potencial de crecimiento sostenido y que indican que es probable que maduren y prosperen. A diferencia de las inversiones a corto plazo, que se compran y venden rápidamente para intentar obtener un rendimiento más rápido, pero que a menudo conllevan un mayor riesgo o un menor rendimiento potencial. Una estrategia de inversión a largo plazo requiere más paciencia, lo que supone una compensación por un riesgo potencialmente menor y un rendimiento posible más alto. Algunos ejemplos de estrategias populares de inversión a largo plazo incluyen la inversión en acciones de crecimiento como Amazon, Netflix y Salesforce, fondos de acciones, fondos de bonos, acciones que proporcionan dividendos, como Novo Nordisk y AstraZeneca, bienes raíces o acciones de pequeña capitalización, y mantenerlas como parte de una cartera diversificada durante un periodo de tiempo considerable. 2. Inversión a corto plazo. El principal beneficio de las inversiones a corto plazo es el poco tiempo en que puedes recibir las ganancias de tu inversión. Al optar por este tipo de inversión, se deben considerar dos factores importantes, la seguridad y la liquidez. ¿Qué es la seguridad en las inversiones? Se refiere a hacer frente a los imprevistos que se pueden presentar, por lo tanto, se sugiere que se eviten las inversiones de alta volatilidad, es decir, aquellos activos financieros que tengan una rentabilidad con mucha variación o inestabilidad. Por otro lado, la liquidez se refiere a la capacidad de un bien para ser transformado en dinero. Mientras más líquido es un producto financiero, más fácil es recuperar lo invertido. Esta es una cualidad esencial en las inversiones a corto plazo. Además, al establecer metas de corto plazo, debes considerar que las inversiones pueden ser de renta fija o de renta variable. ¿Qué significa esto? En el primer grupo están aquellas inversiones en donde el interés o tipo de retorno está preestablecido. El emisor está comprometido a retornar el dinero más los intereses acumulados al inversor, si es que éste mantuvo su dinero hasta la fecha fijada para la recuperación de dinero o día de vencimiento. Si el emisor es de confianza, se trata de valores con muy poco riesgo. Por su parte, en las inversiones de renta variable, no se sabe con certeza cuál será el retorno de la inversión obtenido. Por lo tanto, los resultados de la inversión no están asegurados y el riesgo puede ser bajo, medio o alto, el cual se definirá acorde al tipo de producto, ya sea simple o derivado, y las oscilaciones en su cotización. Los tres elementos principales que debes tomar en cuenta en estos activos de inversión son: rentabilidad, expresa el rendimiento obtenido, es decir, los beneficios proporcionados por una operación, inversión o esfuerzo; riesgo, posibilidad de que ocurra un evento con consecuencias negativas para una entidad u organización. Por ejemplo, la pérdida total o parcial de la cantidad invertida. Liquidez, capacidad de convertir un bien en dinero líquido o en efectivo, es decir, el cuándo y cómo se puede recuperar la inversión. ¿Dónde invertir dinero a corto plazo? Actualmente en el mercado se encuentra una variedad de opciones financieras en las cuales puedes preservar, ahorrar y rentabilizar tu dinero. A continuación te compartimos algunas de las principales opciones que existen en el Perú para invertir tu dinero. Fondos de inversión de riesgo moderado, es una inversión de renta variable. De manera profesional se crea un portafolio de inversión, regido por una estrategia bien definida. Estos fondos se encargan de captar, invertir y administrar el dinero de los inversionistas. Depósitos bancarios o cuentas remuneradas a plazo, es un producto de renta fija,
es decir, el rendimiento ya está preestablecido. Es una de las opciones más seguras y con mayor liquidez, sin embargo, la rentabilidad suele ser mínima. Acciones, es un producto de renta variable. Su principal característica es la altísima liquidez, pero tiene un mayor riesgo, que puede tener impacto en la rentabilidad que se puede obtener en cada operación, así como en la posibilidad de mantener el capital invertido. Crowdfunding/crowdlending es de renta variable. Se trata de un producto financiero de inversión colectiva. Permite realizar inversiones con poco dinero, obtener un buen rendimiento y oportunidad de diversificación de tus inversiones. Crowdfactoring es un instrumento de renta fija. Este modelo es uno de los más atractivos a la hora de invertir, debido a la posibilidad de comenzar a invertir con pequeñas cantidades de dinero, además de ofrecer altas rentabilidades y una amplia diversificación. El rendimiento obtenido suele ser superior a otros activos de inversión como los depósitos a plazo o los fondos de inversión. Generalmente funciona a través de un modelo de marketplace, en donde se conecta a empresas con necesidad de financiamiento e inversionistas que quieren invertir en un activo alternativo. 3. Diversificación de cartera. La diversificación de carteras consiste en la distribución del capital de inversión entre activos de distintas características con el objetivo de reducir el riesgo asociado a estas operaciones. Según este planteamiento, la inversión en activos que presentan un comportamiento totalmente diferente conlleva un riesgo global inferior a la suma de los riesgos individuales de cada uno de los elementos que componen la cartera. Así, en caso de que un activo muestre una tendencia bajista en el mercado y genere pérdidas, estas se pueden ver compensadas por los beneficios producidos por el resto de activos. De hecho, algunas estrategias de diversificación pasan por contar con activos que estén inversamente correlacionados. La correlación inversa entre dos activos se da cuando ocurre que el valor de uno sube mientras que el del otro baja. De esta forma, la estrategia de diversificación permite reducir el riesgo asociado a una cartera de inversión, disminuyendo el impacto de los rendimientos negativos sobre el balance global de la operación. Con independencia del perfil de riesgo del inversor, más conservador o más decidido, la diversificación es una práctica a la que no se debe renunciar. Un inversor decidido, que quiere apostar por activos de riesgo porque su horizonte temporal se lo permite, deberá componer una cartera diversa de, por ejemplo, acciones. El perfil de la cartera será decidido pero no estará sujeto al comportamiento de un solo valor, algo siempre desaconsejable. A la hora de diversificar una cartera, existen distintos métodos que se clasifican en función de las características de los activos que se pretende adquirir. Diversificación numérica o por empresas. Consiste en distribuir el capital total que se desea invertir entre distintas empresas en lugar de destinarlo a una única compañía. Por ejemplo, en vez de invertir 20.000 euros en acciones de Inditex, puede ser más recomendable invertir paquetes de 2.000 euros en 10 empresas distintas del IBEX 35. Diversificación temporal, es decir, inversión periódica frente a inversión puntual. Por ejemplo, es más conveniente hacer una suscripción mensual a un fondo de inversión, 12 en el año, que una suscripción puntual en una fecha concreta, dado que al hacer varias se consigue un precio medio de compra que neutraliza vaivenes de mercado y evita comprar en un pico de mercado. Diversificación por sectores. Cada uno de los sectores que conforman el mercado actual presenta unas características y un comportamiento específico ante los distintos ciclos económicos. Así, este criterio de diversificación ofrece la posibilidad de compensar el impacto negativo que pueda generar un sector determinado sobre el conjunto de la inversión. Efectivamente, en los sectores influyen distintas variables, como por ejemplo, el impacto del precio del petróleo o cuestiones de estacionalidad. Diversificar por sectores también es reducir el riesgo. Diversificación geográfica. A pesar de que la economía se encuentra cada vez más globalizada e interconectada, el comportamiento financiero de cada país sigue presentando sus propias particularidades y tendencias.
Dividir el capital en distintas regiones geográficas permite diluir el riesgo de que en una de las regiones se produzca una desaceleración. A nivel de inversión, el mundo está dividido en regiones, entre ellas Norteamérica, Latinoamérica, Europa, zona euro, África, Asia-Pacífico o Japón. Continuando ahora veremos gestión de riesgos. 1. Gestión del riesgo de inversión. Un riesgo de inversión puede definirse como la probabilidad de que un rendimiento sea menor a lo esperado. En palabras sencillas sería que la inversión realizada no brinde la rentabilidad esperada o que la pérdida supere la inversión inicial. Tomando esta definición como base podemos hacer mención de que toda inversión conlleva un riesgo por más mínimo que sea, y que a mayor inversión mayor es el riesgo. Ahora bien, existen formas para prevenir estos riesgos y asegurar nuestra inversión. Para ello debes tener claro los tipos de riesgos para identificar los que amenazan de primera mano tu inversión. Niveles de riesgo de inversión. Entre los diversos modos que existen para clasificar una inversión por su nivel de riesgo, esta es la más común y sencilla de explicar desde el punto de vista de un inversor. 1. Riesgo bajo. En este nivel las posibilidades de tener pérdidas o falta de pago son pocas. Puede darse en tratos llevados a cabo con instituciones bancarias o del gobierno, las cuales suelen tener mayor estabilidad y son más confiables. Si bien brindan una mayor seguridad a tu inversión, suelen otorgar pocas ganancias. Este nivel es ideal cuando buscas mantener tu capital en resguardo y generando alguna ganancia sin que esto sea la prioridad. 2. Riesgo medio. A diferencia del riesgo bajo, en este nivel se invierte una parte mayor del capital, lo que implica un mayor compromiso y un análisis más detallado de la situación. En este nivel las ganancias son considerables. Requiere tener conocimiento de la operación y los mercados en los que se desempeña. Algunos ejemplos de inversión de riesgo medio son los bonos de deuda o los bienes raíces. 3. Riesgo alto. Es el nivel que brinda mayores rendimientos. Sin embargo, resulta más volátil y el riesgo de no pago o quiebra es más alto. Algunos ejemplos de esto son las acciones bursátiles, divisas o derivados. Los inversionistas expertos que realizan inversiones en este nivel se encuentran preparados con la información y se mantienen activos durante toda la operación. Una de las estrategias de contramedida para minimizar los riesgos es contar con un plan de contención de pérdidas. 2. Gestión del riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de incurrir en pérdidas por variación del precio de mercado de posiciones mantenidas en cartera como consecuencia de un movimiento adverso de las variables financieras, factores de riesgo, que determinan su valor de mercado. La tipología de factores de mercado a los que pueden estar expuestas las posiciones mantenidas por una entidad financiera puede ser diversa. Dependerá de las características de los instrumentos en cartera. A modo de ejemplo, no exhaustivo, una cartera de instrumentos puede estar expuesta a factores de riesgo tales como movimientos en los tipos de interés, movimientos en las cotizaciones de renta variable, movimientos en los tipos de cambio, movimientos en los spreads de crédito, migraciones de calidad crediticia, ratings, o incluso default de emisores de instrumentos de deuda, cambios en las volatilidades de los factores, movimientos en los precios de las commodities. Con la finalidad de medir y controlar los riesgos de mercado, la métrica de referencia comúnmente aceptada es el valor en riesgo, VAR por sus siglas en inglés. El VAR es un concepto que nace a finales de los años 80 de la mano de J.P. Morgan con su pionero modelo RiskMetrics. Esta métrica corresponde con estimar, a un horizonte determinado, unas pérdidas con el nivel de confianza asociado que se pueden sufrir como consecuencia de la incertidumbre de mercado inherente a una determinada posición de activos financieros. A modo de ejemplo, si se utiliza un nivel de confianza del 99%, la métrica VAR, 99%, correspondería con el nivel de pérdidas que no se esperaría superar en el 99% de las ocasiones. La medición del riesgo de mercado generalmente se utiliza para posiciones que se gestionan de manera activa, bien comprando y vendiendo o bien cubriendo sus riesgos. Esta gestión se realiza en el ámbito de las tesorerías / trading book. Dadas esta gestión, el horizonte de medición suele ser a corto plazo.
El horizonte de gestión o liquidez, en términos de posibilidad de venta y barra diagonal o cobertura, de las posiciones. Las estimaciones internas de métricas VaR está profundamente arraigada en las entidades financieras tanto para uso en gestión como para uso regulatorio. De hecho, fue el primer riesgo, con anterioridad a Basilea II, para el que el Comité de Supervisión de Basilea contempló la posibilidad de utilizar modelos internos para la determinación de los requerimientos de fondos propios por este riesgo. Dicha posibilidad se contempló tanto en la modificación de 1996 del Acuerdo de Basilea y se mantuvo en el posterior Acuerdo de Basilea II. Existen multitud de enfoques plausibles para su estimación, eje modelos paramétricos, simulación histórica o simulación Monte Carlo, teniendo cada una sus ventajas e inconvenientes. Estos enfoques se apalancan en la, a veces, aparente riqueza de datos de cotizaciones en los mercados. No obstante, las tensiones financieras de 2007 a 2008 y la evolución posterior de los mercados financieros pusieron de manifiesto multitud de limitaciones de las mediciones que se estaban realizando. A modo de ejemplo, los movimientos de los mercados pueden ser más abruptos de los que se infieren utilizando ventanas históricas recientes. Dificultad para modelar algunos factores de riesgo, como los subyacentes a las posiciones de titulización. En condiciones de estrés, la liquidez de las posiciones y capacidad de cobertura se puede ver muy condicionada. Relevancia del impacto en precio por deterioros en la calidad crediticia. 3. Gestión del riesgo de liquidez. Principio fundamental para la gestión y supervisión del riesgo de liquidez. Principio 1. El banco es responsable de la buena gestión del riesgo de liquidez. El banco deberá establecer un robusto marco de gestión del riesgo de liquidez que garantice que la entidad mantiene liquidez suficiente, incluido un colchón de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, con la que hacer frente a una serie de eventos generadores de tensiones, incluidos los que ocasionan la pérdida o el deterioro de fuentes de financiación, tanto garantizadas como no garantizadas. Los supervisores deberán evaluar la suficiencia tanto del marco de gestión del riesgo de liquidez del banco como de su posición de liquidez. Asimismo, deberán adoptar las medidas oportunas si detectan deficiencias en cualquiera de estas áreas, con el fin de proteger a los depositantes y limitar posibles daños sobre el sistema financiero. Buen gobierno de la gestión del riesgo de liquidez. Principio 2. El banco deberá establecer con claridad una tolerancia al riesgo de liquidez adecuada a su estrategia de negocio y a su papel en el sistema financiero. Principio 3. La alta dirección deberá desarrollar estrategias, políticas y prácticas para gestionar el riesgo de liquidez con arreglo a su tolerancia al riesgo y para garantizar que el banco mantiene suficiente liquidez. La alta dirección deberá analizar continuamente información sobre la evolución de la liquidez del banco, con notificación periódica al Consejo de Administración. Al menos una vez al año, el Consejo de Administración del banco deberá examinar y aprobar las estrategias, políticas y prácticas relacionadas con la gestión de la liquidez, cerciorándose de que la alta dirección gestiona con eficacia el riesgo de liquidez. Principio 4. Para todas las actividades de negocio relevantes, tanto dentro como fuera de balance, el banco deberá incluir los costes, beneficios y riesgos de liquidez en los procesos de formación interna de precios, medición de resultados y aprobación de nuevos productos, a fin de que los incentivos a la asunción de riesgos de las diferentes líneas de negocio concuerden con las exposiciones al riesgo de liquidez que sus actividades ocasionan a la entidad en su conjunto. Medición y gestión del riesgo de liquidez. Principio 5. El banco deberá contar con un adecuado proceso de identificación, medición, vigilancia y control del riesgo de liquidez. Este proceso deberá incluir un marco robusto que ofrezca una proyección completa de los flujos de caja resultantes, de los activos, pasivos y partidas fuera de balance para una serie de horizontes temporales relevantes. Principio 6. El banco deberá vigilar y controlar de forma activa las exposiciones al
riesgo de liquidez y las necesidades de financiación dentro de cada entidad jurídica, línea de negocio y divisa, así como entre estas, teniendo en cuenta las limitaciones de índole jurídica, regulatoria y operativa a la capacidad de transferir liquidez. Principio 7. El banco deberá establecer una estrategia de financiación que ofrezca una eficaz diversificación de las fuentes y plazos de vencimiento de la financiación. Asimismo, deberá mantener una presencia continua en los mercados de financiación, elegidos y estrechas relaciones con los proveedores de fondos, a fin de promover una eficaz diversificación de las fuentes de financiación. El banco deberá calibrar periódicamente su capacidad para obtener con presteza fondos de cada fuente. Además, deberá identificar los principales factores que afectan a su capacidad de captar fondos, vigilándolos estrechamente para asegurarse de la vigencia de las estimaciones sobre su capacidad para obtener financiación. Principio 8. El banco deberá gestionar de forma activa sus posiciones y riesgos de liquidez intradía a fin de cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago y liquidación, tanto en circunstancias normales como en situaciones de tensión, contribuyendo así al fluido funcionamiento de los sistemas de pagos y liquidación. Continuando ahora veremos impuestos y costos. 1. Impuestos aplicables a la inversión en el mercado de valores de la India. La inversión en el mercado de valores de la India está sujeta a varios impuestos que se detallan a continuación. Impuestos sobre las ganancias de capital a corto plazo. Si un inversor vende una acción que ha mantenido durante menos de un año, se considera una ganancia de capital a corto plazo y está sujeta a un impuesto del 15%. Impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo. Si un inversor vende una acción que ha mantenido durante más de un año, se considera una ganancia de capital a largo plazo. Para acciones adquiridas después del 31 de enero de 2018, la ganancia de capital a largo plazo está sujeta a un impuesto del 10% si la ganancia supera los INR 1,00,000, unos 1.300 USD, en un año. Impuesto sobre dividendos. Los dividendos que un inversor recibe de una empresa cotizada en bolsa están sujetos a un impuesto del 10%. Aunque existe una exención para los dividendos de hasta INR 10,00,000, unos 13.000 dólares americanos, por año. Impuesto sobre las transacciones bursátiles. STT se cobra un STT del 0,1% sobre el valor total de las acciones compradas o vendidas en una bolsa de valores. Impuesto sobre las transacciones en productos y servicios. GST se aplica un GST del 18% sobre la comisión que cobra un corredor de bolsa. Es importante tener en cuenta que estos impuestos están sujetos a cambios y es recomendable consultar a un asesor fiscal antes de realizar inversiones en el mercado de valores de la India. 2. Costos asociados con la inversión en el mercado de valores de la India. La inversión en el mercado de valores de la India conlleva varios costos que se detallan a continuación. Comisiones del corredor. Los corredores de bolsa cobran una comisión por sus servicios, que generalmente oscila entre el 0,01% y el 0,5% del valor de la transacción. Este costo puede variar según el corredor y la cantidad de acciones negociadas. Cargos de mantenimiento de cuenta. Algunos corredores de bolsa pueden cobrar cargos de mantenimiento de cuenta o cargos de cuenta de MAT, que se aplican a la cuenta de valores de un inversor. Estos costos pueden variar según el corredor y el tipo de cuenta que el inversor tenga. Impuesto sobre las transacciones bursátiles, STT como se mencionó anteriormente. Se cobra un STT del 0,1% sobre el valor total de las acciones compradas o vendidas en una bolsa de valores. Impuesto sobre las transacciones en productos y servicios. GST también se aplica un GST del 18% sobre la comisión que cobra un corredor de bolsa. Costos de investigación y análisis. Si un inversor decide utilizar los servicios de una empresa de investigación y análisis de valores, puede incurrir en costos adicionales. Es importante tener en cuenta que estos costos pueden variar según el corredor, la cantidad de acciones negociadas y otros factores. Además, los costos de transacción también pueden estar sujetos a cambios.
Los inversores deben considerar estos costos al realizar inversiones en el mercado de valores de la India y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión importantes. Continuando ahora veremos impuestos y costos. 1. Perspectivas económicas del país. La economía de la India es la sexta más grande del mundo en términos de PIB nominal y la tercera más grande en términos de PPA, paridad de poder adquisitivo. La economía de la India ha crecido a una tasa promedio del 6,8% anual durante la última década y se espera que continúe creciendo a una tasa del 5,5% al 6% en los próximos años. A continuación, se detallan las perspectivas económicas del país. Crecimiento económico. Se espera que el PIB de la India crezca a una tasa del 6,5% al 7,5% en los próximos años, impulsado por la inversión privada, el consumo interno y el aumento de las exportaciones. Inflación. La inflación en la India ha sido moderada en los últimos años y se espera que siga siendo así en el futuro cercano. El Banco de la Reserva de la India, RBI, ha mantenido su objetivo de inflación en el 4%/2%. Política monetaria. El RBI ha implementado políticas monetarias expansivas para estimular el crecimiento económico y mantener la estabilidad financiera. Se espera que el RBI mantenga una postura acomodaticia en el futuro cercano. Reformas estructurales. El gobierno de la India ha implementado reformas estructurales significativas en los últimos años para mejorar el clima empresarial, aumentar la inversión extranjera y modernizar la infraestructura. Se espera que estas reformas continúen en el futuro. Desafíos económicos. La economía de la India enfrenta varios desafíos, como la alta tasa de desempleo, la desigualdad económica, el bajo nivel de educación y la infraestructura insuficiente. El gobierno de la India está trabajando en abordar estos desafíos a través de políticas y reformas estructurales. En general, las perspectivas económicas de la India son positivas a largo plazo, pero existen riesgos e incertidumbres en el corto plazo, como el aumento de los precios del petróleo y la pandemia de COVID-19. Los inversores interesados en la India deben tener en cuenta estos factores y considerar consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión importantes. 2. Tendencias del mercado de valores de la India. El mercado de valores de la India ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y se espera que continúe creciendo en el futuro. A continuación, se detallan algunas de las tendencias actuales en el mercado de valores de la India. Aumento de la inversión extranjera. El mercado de valores de la India ha atraído una cantidad significativa de inversión extranjera en los últimos años. En 2021, los flujos de inversión extranjera en el mercado de valores de la India han sido especialmente fuertes, lo que indica la confianza de los inversores extranjeros en el mercado. Auge de las empresas tecnológicas. Las empresas de tecnología de la India, conocidas como empresas de TI, han sido un motor clave del crecimiento del mercado de valores de la India en los últimos años. Estas empresas han experimentado un crecimiento impresionante debido a la creciente demanda de servicios de tecnología y software. Crecimiento de la inversión minorista. La inversión minorista en el mercado de valores de la India ha crecido significativamente en los últimos años, debido a la mayor accesibilidad de los corredores de bolsa y la mayor educación financiera entre los inversores minoristas. Cambio hacia la inversión a largo plazo. Se espera que los inversores en el mercado de valores de la India se centren cada vez más en la inversión a largo plazo, en lugar de la especulación a corto plazo. Este cambio se debe en parte a la creciente educación financiera y a la mayor conciencia de los riesgos de la inversión a corto plazo. Mayor énfasis en la sostenibilidad. Las empresas de la India están prestando cada vez más atención a la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, lo que ha llevado a un mayor enfoque en la inversión sostenible y responsable por parte de los inversores. En general, el mercado de valores de la India está experimentando un crecimiento significativo y está bien posicionado para continuar creciendo en el futuro. Los inversores interesados en el mercado de valores de la India deben considerar consultar con un asesor
financiero antes de tomar decisiones de inversión importantes. 3. Pronósticos del mercado de valores de la India. El mercado de valores de la India ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. A continuación se detallan algunos de los pronósticos actuales para el mercado de valores de la India. Crecimiento del mercado. Se espera que el mercado de valores de la India continúe creciendo a un ritmo constante en los próximos años, impulsado por una economía en crecimiento, la implementación de políticas pro-inversión y la creciente participación de inversores institucionales. Inversión extranjera. Se espera que la inversión extranjera en el mercado de valores de la India continúe aumentando en los próximos años. La India se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera, y se espera que la creciente demanda de servicios y tecnología en el país siga atrayendo a los inversores extranjeros. Sector de tecnología. Se espera que el sector de tecnología de la India continúe experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la demanda de servicios y soluciones de tecnología. Las empresas de tecnología de la India han sido un motor clave del crecimiento del mercado de valores de la India en los últimos años, y se espera que continúen siéndolo en el futuro. Cambio hacia la inversión a largo plazo. Se espera que los inversores en el mercado de valores de la India se centren cada vez más en la inversión a largo plazo, en lugar de la especulación a corto plazo. Este cambio se debe en parte a la creciente educación financiera y a la mayor conciencia de los riesgos de la inversión a corto plazo. Incertidumbres globales. Si bien se espera que el mercado de valores de la India continúe creciendo, existen ciertas incertidumbres globales que podrían afectar su desempeño. Esto incluye factores como el aumento de los precios del petróleo, la inflación global y la pandemia de COVID-19. En general, se espera que el mercado de valores de la India continúe creciendo en los próximos años. Sin embargo, es importante recordar que siempre existe un grado de incertidumbre en el mercado de valores, y los inversores interesados en el mercado de valores de la India deben considerar consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones importantes de inversión. Continuando ahora veremos conclusiones. 1. Beneficios y riesgos de invertir en el mercado de valores de la India. Invertir en el mercado de valores de la India puede tener beneficios y riesgos. A continuación se detallan algunos de ellos. Beneficios. Crecimiento económico. La India es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con un PIB que se espera que siga creciendo en los próximos años. El crecimiento económico puede impulsar el rendimiento del mercado de valores. Oportunidades de inversión. El mercado de valores de la India ofrece a los inversores una amplia variedad de oportunidades de inversión en diferentes sectores, como la tecnología, la banca, la energía y la salud. Rendimiento a largo plazo. Aunque el mercado de valores puede ser volátil a corto plazo, se espera que las inversiones a largo plazo tengan un rendimiento sólido en el mercado de valores de la India, debido al crecimiento económico a largo plazo del país. Diversificación. Invertir en el mercado de valores de la India puede proporcionar diversificación a una cartera de inversión global. Esto puede ayudar a reducir el riesgo al distribuir los riesgos a través de diferentes mercados. Riesgos. Volatilidad del mercado. El mercado de valores de la India es conocido por su volatilidad. La inversión en el mercado de valores de la India puede ser riesgosa y puede experimentar movimientos bruscos en los precios. Riesgo cambiario. La inversión en el mercado de valores de la India conlleva el riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio entre la moneda local y la moneda de los inversores. Esto puede afectar los retornos de inversión. Riesgo regulatorio. Los cambios regulatorios pueden afectar los mercados de valores de la India y la inversión en acciones de empresas cotizadas en bolsa. 2. Consejos finales para invertir en el mercado de valores de la India. Si está considerando invertir en el mercado de valores de la India, aquí hay algunos consejos finales que pueden ayudarlo a tomar decisiones informadas y maximizar su potencial de ganancias. Haga su tarea. Antes de invertir en el mercado de valores de la India, es importante hacer su tarea y familiarizarse con las empresas en las que está interesado. Investigue las finanzas de la empresa, su historial de rendimiento,
su posición en el mercado y cualquier riesgo potencial que pueda enfrentar. Diversifique su cartera. Al invertir en el mercado de valores de la India, es importante diversificar su cartera para minimizar el riesgo. Considere invertir en una variedad de empresas y sectores para reducir la exposición a un solo negocio o industria. Sea paciente. Invertir en el mercado de valores es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Mantenga una perspectiva a largo plazo y no se deje llevar por las fluctuaciones diarias del mercado. Espere pacientemente a que sus inversiones maduren y manténgase enfocado en sus objetivos a largo plazo. Consulte a un asesor financiero. Si es nuevo en la inversión en el mercado de valores de la India, considere consultar a un asesor financiero con experiencia en el mercado. Un asesor financiero puede ayudarlo a evaluar su perfil de inversión, identificar oportunidades de inversión y proporcionarle orientación en la toma de decisiones informadas. Si consciente de los riesgos, invertir en el mercado de valores de la India conlleva riesgos, como cualquier inversión. Sea consciente de estos riesgos y asegúrese de estar preparado para afrontar pérdidas potenciales. Nunca invierta más de lo que puede permitirse perder. En general, invertir en el mercado de valores de la India puede ser una forma emocionante de diversificar su cartera y obtener ganancias potenciales a largo plazo. Pero es importante hacer su tarea, diversificar su cartera y mantener una perspectiva a largo plazo para maximizar sus posibilidades de éxito. Espero que estén disfrutando de este video tanto como yo lo he hecho al crearlo para ustedes. Si les ha gustado y quieren ver más contenido como este, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. De esta manera, podré seguir compartiendo información interesante y entretenida con ustedes. Gracias por su apoyo.